Bueno, chicos, hola de nuevo. Si les parece bien, podemos ir arrancando, ¿bien? El tema de hoy es arreglo bidimensional, más conocido como matrices. Bien. ¿Arrancamos? Bueno, bien. Ya en una de las primeras clases que habíamos visto, habíamos hablado del famoso arreglo unidimensional. Bien, la conexión que era para guardar elementos, particularmente lo que tenía el arreglo unidimensional es que la cantidad de elementos que yo creaba tenía un tamaño máximo, ¿sí? Ahora, particularmente lo que son arreglos bidimensionales, siguiendo la misma idea, también es una colección de un número fijo de elementos, pero particularmente van a estar dispuestos en lo que es filas y columnas, ¿bien? Es decir, justamente en dos dimensiones. Y además, también los elementos son del mismo tipo, ¿no? Entonces, esa cuestión es importante. Para poder decirle a Java que lo que queremos trabajar es con una matriz, entonces vamos a utilizar la sintaxis y ahora vamos a empezar a ver cosas que son muy familiares, ¿bien? Por ejemplo, la sintaxis para definir o declarar una matriz, perdón, hay un error, es de la forma el tipo de dato, ¿sí? Este tipo de datos puede ser justamente los básicos y comunes o definiciones de objetos de clases definidas por uno, ¿bien? Y ahora, como estamos trabajando con el arreglo bidimensional, vamos a usar un doble corchete, ¿bien? Entonces, el tipo de dato, corchete, corchete, ¿bien? Recordemos en este punto que cuando trabajamos con el arreglo unidimensional era simplemente un par de corchetes, ¿sí? El que abre y que cierra y nada más. Ahora para matrices o el arreglo bidimensional vamos a tener que definir justamente dos que me va a permitir moverme por filas y el otro por columnas. Y por último lo que tenemos es el identificador de la matriz. ¿Bien? Importante también que hasta el momento es la definición de un arreglo bidimensional en este caso, pero el compilador no conoce el tamaño de la matriz. Bien, todavía simplemente estamos diciendo, bueno, vamos a definir una matriz, pero todavía no le estamos dando la forma. Bien. Bien, una vez que ya tenemos declarado la sintaxis para poder definir esta matriz, ¿cómo hacemos para instanciarla? Bien, es el nombre justamente que le definimos al identificador de la matriz y esto es igual a new, el tipo, ¿sí? Y ahora le tenemos que decir cuántas son las cantidades de filas que va a tener esta matriz y cuántas son las cantidades de columnas. Bien, estos como parámetros tienen que ser números enteros positivos. Bien, entonces en este punto lo que Java ya nos proporciona es una estructura en memoria con la capacidad de guardar elementos, ¿sí? Para esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas. Bien, entonces fíjense en qué es lo que cambia cuando tenemos este arreglo bidimensional con respecto al unidimensional. Bien, que vamos a tener un índice extra nada más. Bien, pero después la sintaxis es la misma. Bien, la sintaxis para justamente declarar eh, es con doble corchete a lo mismo que le tengo que identificar no solamente la cantidad de filas, sino que la cantidad de columnas. Bien, y esa información, ¿sí? Es fija, o sea que a diferencia de lo que veníamos viendo, como por ejemplo el array list, ¿sí? Esto no lo voy a poder hacer crecer de manera dinámica. Bien,
¿Qué tendría que hacer si necesito alguna modificación tanto en cantidad de filas como cantidad de columnas? Es, bueno, redefinir de nuevo ese identificador. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Fíjense en que es simplemente un nuevo índice nada más. Bien, ¿alguna duda? Sí, sí, sí. O sea, ahí no te quedaría otra que hacer alguna copia, ¿sí? O guardar esa información en algún auxiliar. Sí, a lo mismo que me pasaba con los vectores. ¿Se acuerdan cuando teníamos las precipitaciones? Si yo tengo, bueno, precipitaciones de 3 meses, entonces voy a crear un vector unidimensional para esos 3 elementos, calculo y muestro. En este caso, en la matriz, tendría que hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, redefinir una matriz con una nueva columna y agregarle elementos a esa nueva columna, ¿bien? O a esa nueva fila, pero teniendo en cuenta la información previa, ¿sí? Está buena la pregunta, pero tienen que tener cuidado, ¿sí? Entonces, por eso generalmente cuando trabajamos con arreglos que son unidimensionales o bidimensionales, lo que uno trata es que esa información entre cantidad de filas y cantidad de columnas no sea tan variable, como para que no tengan que estar preocupados en justamente hacerla crecer o hacerla achicar a la matriz. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Cuando veíamos arreglos unidimensionales, no trabajamos cualquier problema con los arreglos unidimensionales, trabajamos, por ejemplo, día de la semana, ¿sí? Entonces teníamos, bueno, un arreglo de 7 elementos, nada más. Bien. Lo mismo cuando trabajemos ahora con matriz, vamos a ver que cuando utilizamos matrices, bueno, particularmente para casos puntuales, no siempre para todo. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, el detalle que no se tienen que olvidar es, siempre primero estoy hablando de lo que son las filas y después las columnas, ¿bien? Así que eso ténganlo en cuenta. Bien, fíjense que acá ya se va resumiendo la información donde tenemos cómo declarar ese arreglo bidimensional, cómo instanciar y ahora el acceso a los elementos de este arreglo, ¿sí? Es de la misma forma como trabajábamos los unidimensionales, pero particularmente ahora no me va a alcanzar con un solo índice porque ahora tengo que hacer referencia a un índice que me diga a qué fila estoy apuntando y otro índice diferente a qué columna para poder obtener un valor. Bien, entonces para esa variable particular, entonces o yo puedo asignar un valor, en este caso estoy haciendo una asignación a esta matriz que se llama ID matriz, bien, en la posición que sería una fila determinada, en una columna determinada, inserto un valor particular. Bien, bien, y lo que tienen que también tener en cuenta es que los elementos, ¿sí?, van a comenzar también desde la posición 0. Bien, entonces fíjense en que trabajando con Java, por lo tanto, entonces para arreglos unidimensionales, para array list, ¿sí?, y tanto para arreglos bidimensionales, entonces el índice en el cual yo comienzo y es válido es en la posición 0. Bien. Bien, fíjense en que esto es bastante sencillo, simplemente es una combinación de lo que nosotros ya habíamos visto, no hay nada nuevo, por lo tanto, veamos lo siguiente. Y fíjense, tengo un ejercicio que hace referencia a una empresa y lo que quiere categorizar es justamente las ventas que realizan sus vendedores, particularmente tienen 5 vendedores y las ventas van a estar categorizadas por un año determinado, ¿sí?, y de manera bimestral. Es decir, que para la primera fila, ¿sí?, estaré haciendo referencia a los meses enero y febrero. Para la segunda fila estaré haciendo referencia a marzo y abril,
a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y por último noviembre y diciembre. Así se planteó el ejercicio. Lo que se podría también decir es, bueno, ¿por qué no se lo hace de manera mensual? Que también se podría hacer, ¿no? Pero bueno, tenemos por lo tanto, ¿cuántas, ¿cuántas filas? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, son seis. ¿Sí? Francisco dijo 5, pero capaz que hace referencia a que este comienza, o sea, este es el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces siempre recuerden, una cosa es la cantidad de filas o columnas y otra es el índice en cual comienza, ¿no? Entonces ahí simplemente es una cuestión en que tienen que tener siempre cuidado, que no le pase por alto. Es, bueno, tengo seis filas, pero la primera fila comienza en la posición 0. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo va a pasar con los vendedores, ¿no? La primera columna hace referencia al vendedor 1, al vendedor 2, al vendedor 3, al vendedor 4 y al vendedor 5. Significa que tengo 5 columnas. Pero de nuevo, si yo quiero hacer referencia al vendedor 1, ¿a qué índice de columna tendrías que estar haciendo referencia? De nuevo, al que sería la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien. Bien, ¿el resto está activo o la pasaron bien ayer? Si la pasaron bien, están en todo su derecho, ¿no? No hay problema. Bien, ahora, fíjense, si yo quiero hacer la implementación, ¿sí?, de esta matriz en Java, fíjense en lo siguiente. Bueno, tengo valores que van a ser dobles, ¿sí? La matriz le puse ventas y como es una matriz, entonces le digo, bueno, doble, y es una matriz, ¿no? Es un arreglo bidimensional. Bien, hasta ahí no hay problemas, ¿no? Es simplemente la definición de esta matriz que yo estoy viendo acá. Ahora, cuando yo quiero instanciar ventas, recordemos que venta es igual a new tipo y le tenía que pasar información e información. Bien, ¿quién me ayuda a completar esta instanciación? Ventas es igual a new ¿qué? Bien, bien, pero ahí dice, fíjense, ¿no? Dice tipo y el tipo ¿cuál es? Bien, doble y tengo dos corchetes. El primero, ¿a qué hacía referencia? Siempre recordemos que la matriz hacemos referencia primero a qué columna, perdón, a qué fila y luego a qué columna. Entonces en este caso es, ¿cuántas columnas tengo? 6 columnas, porque son 12 meses y está discriminado de manera bimensual, por lo tanto son 6. ¿Y cuántos vendedores? 5. Sí, ¿verdad? Tengo 5 y por último punto y coma. Bien. Entonces, ¿qué hace Java? Justamente me crea esta matriz, ¿sí? Y particularmente, como el tipo es doble, todos los elementos que me ponen en la matriz, que es ventas, que ya está instanciada, todos comienzan en 0. ¿Sí? Ahora, particularmente, si yo hubiera definido otro tipo, por ejemplo, una clase, o sea, instancias de una clase, lo que me pone en cada posición de la matriz son valores null. ¿Se entiende eso? Para los datos que son primitivos, los simples,
siempre le pone el valor nulo, ¿no? En el caso de los int 0, en el caso de los, en este caso doble le pone 0.0, en el caso de los string le pondrá el string vacío, y en el caso de los objetos de clases que yo estoy definiendo, ¿sí? Me pone, me asocia un null, un objeto null. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien. Ahí les paso el link. La idea es, bien, entren al código compartido. Recordemos que le aparece un pop-up ahí arriba, ponen su nombre y ya lo deja entrar, ¿no? No le pide logueo, no le pide nada. Bien, están todos ahí, ahora me paso para allá, ¿no? Cualquier duda, activan el micrófono y me hablan. Estoy en un proyecto que se llama Matriz y simplemente tiene una clase que es main. Bien, dentro de esa clase main, ¿sí? Tiene el main principal. Bien, y tengo definido ventas, que es del tipo double, ¿sí? Que es una matriz. Luego, ¿sí? A ventas lo instancio con 6 filas y 5 columnas. Y por último, ¿sí? Hay, para que no tengan todos valores que sean ceros, porque si no es un poquito aburrido, lo que hice fue lo siguiente, fíjense. Hay un doble ciclo, un ciclo anidado, que uno me va a permitir pararme por fila y el otro por columna. Bien. Pregunta. El primer for que hace referencia al índice i está apuntando a quién, a la fila o a la columna. Bien, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que el primero estoy haciendo referencia a la fila. Bien, y para saber cuál es la cantidad de filas, fíjense en que es la matriz.len. La matriz.len lo que me dice es cantidad de filas. Bien, no se olviden de eso, porque después lo van a necesitar. Cantidad de filas. ¿Y cómo sé la cantidad de columnas? ¿Sí? Porque simplemente es len, yo ni siquiera estoy diciendo row, ni calls, ni nada, ¿sí? Simplemente me sigo manejando con este len. Ahora, para saber la cantidad de columnas es cómo trabaja internamente Java, tiene como una lista de listas, por lo tanto la lista grande es la cantidad de filas, y como es lista de listas, entonces yo voy a decir agarra el primer elemento, ¿sí? O sea, mi primera columna, y decime el tamaño. Es la cantidad de columnas. Bien, ¿se entiende eso? A ver, estoy parado sobre la plataforma, ¿no? ¿Se entendió eso? Es simplemente para saber cuál es la cantidad de filas, cuál es la cantidad de columnas. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, capaz que en vez de poner todo esto, pongo directamente 6, y en vez de poner todo esto, pongo 5. Pero bueno, como a nosotros no nos gusta hardcodeado, y me refiero a ustedes no les gusta hardcodeado, entonces la manera para saber cuál es la cantidad de filas y cuál es la cantidad de columnas es esa. Bien, entonces me voy a parar por cada una de las filas con el índice i, y con el índice j me voy a ir moviendo por columnas. Por lo tanto estoy haciendo un barrido horizontal. Bien,
estoy primero en la primera fila recorriendo las columnas, después en la segunda fila recorriendo todas las columnas, y así hasta que me quede sin elementos de la matriz. Ahora, fíjense, acá en la parte derecha, ¿sí? Yo ya corrí este ejemplo y tiene valores, ¿bien? Fíjense que el primer valor es 24.69, el elemento que estaría en la posición, bueno, alguien lo volvió a ejecutar. Bien, lo único que está haciendo es, para no tener valores que son 0, 0, simplemente estoy generando valores aleatorios, ¿sí? Entre 0 y 100. ¿Sí? ¿Sí? Y después simplemente le hago un printeo para que me quede justamente en ese formato entre que es una matriz, ¿no? ¿Se entiende todo ese bloque del for anidado? Fíjense que simplemente la matriz en la posición IJ genera un valor que va a ser, bueno, entre 0 y 10.000, ¿sí? Entre 0 y 10.000, y a eso lo divido por 100 nada más. Y particularmente este mat.round lo que hace es justamente quedarme con menos dígitos, ¿no? Porque si recuerdan, yo estoy haciendo random, me va a tirar muchos decimales. Como para que no sea tan largo, simplemente le puse 2. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con ese bloque? Bien. Bien, sí, se entendió, ¿no? Sí, a ver, Carlos pregunta si es lo mismo trabajar con getFilas que getColumna. Bien, fíjense, dato de color, simplemente yo estoy trabajando sobre el main nomás, ¿no? Sobre lo que sería el método principal, ¿sí? No definí ni siquiera una clase. Ahora, cuando ustedes definen una clase que tenga como atributo una matriz, ¿sí? Bueno, sí, capaz que ahí le conviene tener un método que me diga, bueno, get filas, get columnas y chao. Bien, bien, ahora sí, lo más interesante es las preguntas que estaban asociadas a esta matriz que hacía referencia a las ventas. Bien, me dice B1, que es el vendedor 1, realizó una venta por 150 pesos en junio. Bien, entonces, ¿cómo plasmo esa información en esa matriz? Esperen, antes que se pongan a escribir, ¿sí? No sean... a ver, ¿quién puede ser? Mario Vázquez. ¿Te animás a hacer eso? Mario Vázquez. Bien, no contesta, busquemos otro. Carlos Ledesma. Carlos Ledesma, ¿te animás? O sea, básicamente es pararte en el proyecto y decir, bueno, completo esa información que me están diciendo, ¿no? Simplemente la primera nomás. B1 realizó una venta por 150 pesos en junio. Bien, nadie quiere contestar. Están revoltosos hoy. A ver, Natalia Miranda, ¿te animás? Bien.
¿Sí? Exactamente, exactamente, exactamente. Bien, bien, a ver, hacelo, hacelo. Fíjense que no es un printeo, ¿no? No están pidiendo un printeo, sino lo que están diciendo es, como B1 realizó una venta por 150 pesos en junio, bien, vamos a la plataforma. ¿Quién es B1? Es el que está en la posición cero, ¿sí? Y hizo una venta en el mes de junio, significa que está, ¿sí?, esa información entre mayo y junio, ¿sí? Por lo tanto, es el valor que él ya haya vendido, que tenga registrado, le tengo que agregar los 150 pesos. Bien, entonces fíjense, con esa información que me están diciendo, simplemente sé en qué elemento de la matriz me tengo que parar. Bien, ahí lo está haciendo Carlos, ¿no? Bien, es, no, ahí lo que estás haciendo vos es guardando el resultado de esa operación que estás haciendo, que es una suma, en la posición 0, 2 de la matriz. No estás, sí, no estás devolviendo nada. Acuérdate que ahí simplemente estás asignando un valor en una posición determinada. Bien, si vos querés mostrar un valor o sacar un valor que simplemente es... Bien, perfecto. Ahora, ahora, lo que tenemos siempre es recordar es, el primer índice hacía referencia a qué. ¿Sí? Siempre recuerden que el primer índice que yo estoy haciendo referencia a la matriz hace referencia a la fila y el segundo a la columna. Entonces, como dice Pedro, están bien los valores, pero en realidad ahí lo que estaría haciendo referencia es al mes que es entre enero y febrero del vendedor que está en la posición 2, que es el vendedor 3. Bien, entonces fíjense, por eso yo le decía, recordemos siempre que es fila y después columna. Sí, sí se puede. Bien, entonces fíjense en entonces, cuando simplemente esas preguntas que me están haciendo, me va a mí tener información para saber cómo me tengo que mover dentro de la matriz. Bien, ahora, ¿sí?, si yo lo pongo al revés, entonces ya no me está diciendo lo mismo, ¿sí? Por lo tanto es un error. Bien, ahora sí, quedó bien el ventas. Fíjense, ¿no? La primera línea estoy bien. Ventas, que es en el periodo 2, ¿sí?, que hace referencia a quién. En la posición 0 hacía referencia enero-febrero. En la posición 1, marzo-abril. En la posición 2, mayo y junio. Como me dijo en junio, listo, posición 2. Entonces, venta en esa posición 2 del vendedor 1 que está en la posición 0, entonces es lo que ya vendió, eh, lo que ya está registrado más esa nueva venta que es 150 pesos. ¿Bien? Ahora, si lo quiero escribir más chiquito, hace como la segunda. ¿Bien? Pero con la primera alcanza. ¿Bien? ¿Alguna duda con el primer inciso? Me voy a, me voy a la plataforma, ¿no? ¿Alguna duda?
Claro, en este caso lo único que estamos haciendo es tratar de, bueno, agarrarle un poquito la mano a esta cuestión de los índices, ¿ven? Por ejemplo, manejar que la primera es filas, segundo columnas y bueno, algún otro detalle que vamos a ir viendo con los siguientes incisos, pero bueno, después lo que vamos a hacer es, como ustedes ya van a saber trabajar con matrices, después simplemente es, bueno, tengo una clase y voy a definir un atributo como una matriz. Entonces, esa matriz que es mi atributo, bueno, tiene algunos métodos asociados, ¿sí? Pero como ahora simplemente estamos haciendo alguna ejercitación nada más sobre el manejo, por lo tanto no hay problema. Exactamente. Por eso estamos parados en el main nada más. Bien. A ver. Inciso 2. ¿Cuánto vendió el vendedor 5? Siempre está bueno que revisemos, ¿no? Fíjense, nos paremos en la plataforma. El vendedor 5 es justamente la última columna, ¿sí? ¿Qué significa? Si quiero saber cuánto vendió el B5, el vendedor 5, entonces ¿qué tendría que hacer? Sumar todos los elementos de una columna específica, ¿verdad? Que es la última columna. ¿Bien? Listo, si ya sé, entonces ya estoy viendo cómo es la cuestión. A ver, ¿alguien se anima a hacerlo? Y que no sea Rayo McQueen. Ahí está, Gustavo Mercado lo va a hacer. Bien, me preguntan si no debería ser J y en realidad es, como es un índice, yo lo puedo llamar IJ o lo puedo llamar FC o lo puedo llamar como quiera, ¿sí? Mientras que esté justamente definido como yo lo necesito, el nombre no va a importar, ¿no? En el caso de cuando lleno las ventas con esos valores aleatorios, bueno, particularmente el I hacía referencia a las filas y el J a las columnas, pero en este caso que está haciendo Gustavo, I y J está haciendo referencia a cada uno de a cada una de las filas y está bien, pero puede verse JK o lo que sea, es un índice. Bien, ¿qué opinan? Está bien, ¿no? Estoy recorriendo todas las filas, ¿sí? Y voy acumulando en un sumador que empieza en 0, ¿sí? Todos los elementos del vendedor que está en el índice 4, pero el índice 4 hacía referencia al vendedor 5.
Y bueno, al último muestra la suma. Bien, perfecto, gracias Gustavo. Bien, ahora veamos, el siguiente inciso me pide las ventas totales de marzo a abril. Si nos paramos en la presentación, porque encima ahí está el grafiquito que resume bastante esa información, es si me están pidiendo las ventas totales de marzo a abril, ¿qué significa? Que me están pidiendo el total de todos los vendedores para esos 2 meses particulares. ¿Qué significa? Pasándolo a criollo, es la suma de todos los elementos de esta fila. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Bien. A ver, ¿quién lo quiere hacer? Ahí Pedro se acercó, a ver qué dice Pedro. Alguno que ya haya nombrado, pero que justo estaba tomando el mate cebado. ¿Nadie? Vamos a ver, va a haber puntos positivos para el que lo haga. Fíjense en que es lo mismo que hizo Gustavo, pero ahora en vez de recorrer todos los elementos, o sea, todas las filas, tengo que recorrer todas las columnas. Bien, bien, a ver. Ahí creo que Carlos quiere. Carlos Barrios, ¿te animás? Perfecto, ya copia y pega. Y tengo que modificar, bueno, algunas cositas. No, déjalo ahí, no hay problema. Pero vos sabés que ahora tu i va a estar recorriendo por... exactamente. ¿Sí? Ahora tu i en vez de moverse por fila, ahora se va a mover por columnas, pero no hay problema, es una variable nada más. Cero. Bien. Entonces, ahora fíjense, tengo que recorrer todas las columnas. Entonces, para saber las columnas, estaba más arriba el machetito, para la cantidad de columnas era ventas 0 o 1, no importa, punto len. Bien, acá puso ventas 1, pero bueno, también tienen la misma cantidad de columnas que ventas ceros. Zoom de 1. Bien. ¿De quién me pedían? De marzo a abril, ¿no? Perfecto, de 1. Me están diciendo o sea, particularmente estoy parado en el índice igual a 1, significa en marzo a abril, y recorro columna por columna. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, pregunta, ¿este ventas 1 podría ser ventas 0? Sí, ¿no? ¿Es lo mismo? Exactamente, tienen la misma cantidad. ¿Bien? Bien, buenísimo, gracias Carlos.
Bien, ahora vayamos al siguiente inciso que me dice venta total. Venta total, ¿qué opinan? Claro, necesito un doble ciclo, exactamente. Doble ciclo, bien. ¿Quién lo hace? A ver. Perfecto, tengo un ciclo anidado que voy a ir recorriendo por fila o por columnas, y si lo hago al revés no importa, porque el resultado va a ser el mismo. Acumulo en Zoom todos los elementos y después muestro el resultado. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ¿no? Ahora sí, fíjense, el último, el último ítem me dice, bueno, no está en la diapositiva, pero me dice, bueno, ¿cuál es el mejor vendedor de todos los de todos los que pertenecen a este staff? Exactamente. Eso significa que debería acumular el, el total de cada uno de los vendedores y ver quién es el que vendió más. ¿Sí o no? Bien, ahí lo que te va a convenir es con lo que habíamos planteado al comienzo de clases. Si vos querés agregar una nueva fila, donde en esa última fila, por ejemplo, vas a poner el acumulado de cada una de las columnas, vas a tener que modificar justamente la definición. Si nos paramos en una de las primeras líneas, dice ventas es una matriz de doble de 6 por 5. ¿Sí? Entonces vos que vas a tener que decir, bueno, esto ahora es en realidad 7 por 5. Como para no modificar eso, ¿qué puedo hacer? No puedo definir un arreglo unidimensional. Sí, ¿verdad? Es decir, la forma más piola yo podría decir, bueno, totales es igual, ¿sí? Doble totales. Ahora totales es igual a new, ¿sí? ¿New qué? Doble. ¿De qué tamaño? La cantidad de elementos que va a tener este vector es la cantidad de vendedores. Exactamente. ¿Y cuántos vendedores tengo? Bien. Es ventas.len. Ah, perfecto. Ventas en la posición 0.len. Bien. Sí, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Generalmente siempre utilizamos el 0 porque sabemos que existe. Bien, ahora voy a recorrer, ahora sí tengo un ciclo anidado.
A ver, ¿quién está trabajando? ¿Facu o Sharon? Bien, el que estaba trabajando siga, no hay problema. Bien, ¿qué opinan de cómo va hasta ahí? A Zoom le está faltando iniciarlo en otro lado, ¿no? Primero por columna, exactamente. J, J, J. Bien. Cosas importantes, chicos, ¿no? Esto, yo me voy a parar en una columna y voy a decir zoom es igual a 0. Y después voy a recorrer por cada una de las filas, ¿sí? Y voy a ir acumulando. Bien. Cuando me pare en la siguiente columna, vuelvo por el ciclo y ahora zoom ya tengo inicializado en 0. Bien, entonces hasta acá ya voy a tener en mi arreglo unidimensional todos los totales. Simplemente ahora me queda buscar el índice del mayor y nada más. ¿Sí o no? Simplemente lo que hice fue, bueno, dividir este problema en dos, donde uno acumulo todas las ventas por vendedores, lo guardé para maneras simplificar en un arreglo unidimensional y ahora simplemente de ese arreglo que acabo de construir busco cuál es el que tiene el valor mayor. Y me interesa el valor mayor o me interesa el índice. Me interesa el índice porque estoy buscando quién es el vendedor. A ver, mayor, total de mayor que mayor, mayor igual ahí. Bien, bueno, no es... sí, bien, mientras que este modulito de mayor no lo vean la gente de elementos, no hay problema. Bien, ¿qué opinan? Se podría directamente decir, bueno, si estoy parado en el primero, que ese sea el mayor y el siguiente hace la comparación con el mayor. Detalle de implementación, pero bueno, se logró el objetivo que era justamente saber quién de los vendedores es el que más, el mejor vendedor, ¿no? El que más ventas logró en esa empresa. Exactamente, fíjense en que tiene razón Gonzalo, porque particularmente me lleva más tiempo hacer esto que directamente encajarlo todo en el módulo de arriba y a escrito me consumiría menos línea de código, o sea, menos tiempo en imparcial. Pero bueno, hasta ahora era simplemente resolver el problema, así que no hay mucho problema con eso.
Así que bien, volvemos a la plataforma. Bien, fíjense en entonces, ¿no? Tenemos en las ventas, pudimos crear una matriz que me representaba esta información de las ventas, en cuales las columnas representan a cada uno de los vendedores, las filas me representan los meses en dos, correspondiente a un año específico, y pudimos completar las siguientes preguntas, ¿no? Que B1 realizó una venta específica, cuánto vendió un vendedor específico, las ventas totales de un mes y las ventas total de ese año. Así que bueno, buenísimo chicos. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta que te haya quedado en el tintero? ¿Avanzamos? Bien, bueno, aprovechen para hacer qué quedó pendiente. Bien, entonces, una de las preguntas que me habían hecho también al principio era, bueno, pero si yo necesito hacer crecer esta matriz y necesito ir eliminando columnas, bueno, un poco no era la idea de que estas matrices crezcan de manera dinámica sabiendo cómo trabajan, ¿no? Lo mismo que los arreglos unidimensionales. Y particularmente la utilizamos cuando, bueno, los problemas así lo ameritan. Y veamos el siguiente ejercicio. Si yo le digo, implementen el juego que es del tatetí, ¿sí? Entonces, en este famoso juego, yo lo puedo plantear con una estructura de matriz. Y la matriz no va a crecer ni va a decrecer, porque siempre la cantidad de elementos que tienes es una matriz fija de 3×3. Bien, por lo tanto no hay problema que yo a este tablero lo defina con un arreglo bidimensional. Bien, entonces fíjense, la idea es eso, tratar de utilizar matrices cuando lo ameriten, ¿no? Y no tratar de adaptarlos de una manera muy brusca. Entonces lo que vamos a tener es que realizar el juego. El juego es sencillo, ya ustedes ya lo conocen. Tenemos una matriz de 3×3 donde un usuario juega con círculos y el otro usuario juega con cruces. Y la idea es que se alineen 3 círculos o 3 cruces, ya sea vertical, horizontal o en diagonal. Bien, el que logra eso de un movimiento por vez gana. Ahora fíjense, claramente acá para hacer la implementación vamos a tener que definir una clase y particularmente va a tener un atributo que es el tablero, que es el tablero fijo, por lo tanto un arreglo unidimensional de 3×3. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien, ahora particularmente, ¿quiénes van a ser los competidores de esto? Es la persona que juega con respecto a la máquina. Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es, el tablero empieza con todas las posiciones libres. Bien, el usuario colocará una cruz o un círculo y la computadora colocará el que le corresponda, ¿no? Supongamos que el usuario es el círculo. Entonces el usuario pone una pelotita y la computadora tiene que poner una pelotita. ¿En dónde? En las posiciones que le quedan. Bien, ¿se entiende eso? ¿Qué? No, 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 no. Eh, bueno, en este caso es bidimensional, ¿no? Capaz que lo dije mal. Bien, bien. Igual, repito, tengo un atributo que es un arreglo bidimensional. Ahora, fíjense, en cada uno de los elementos, bien,
o es el casillero vacío, significa que está disponible para el usuario o por la computadora, el casillero que yo le ponga X y el casillero que yo le ponga la pelotita, ¿no? El cero. Bien, no tiene que tener otro valor. Bien, esto significa que si el usuario puso una pelotita en esta posición, a la siguiente vez que le toque no puede volver a poner acá porque acá ya puso. Tiene que poner en una posición en la cual el casillero esté vacío. Bien, preguntas. ¿Cómo harían ustedes para definir, ¿no? Yo creo que hasta a esta altura saben que tienen que trabajar con la matriz. Ahora, ¿de qué elementos? ¿De qué tipo? Bien, bien. Como yo voy a tener un casillero vacío, una X y una O, un cero o lo que sea, ¿sí? Para distinguir, lo que puedo hacer es definir un arreglo bidimensional de char. Bien, entonces, como voy a poder guardar char, entonces la matriz se me inicia con char y en vacío. Si alguien utiliza, pone una X o pone el cero, y el otro pone la X o pone el cero. Bien, entonces, cuando se lance el juego, comienza con el tablero vacío, ¿sí? Y fíjense en cómo es el movimiento de la computadora. La computadora tiene que buscar un XY, o sea, una posición en ese tablero que pueda poner su X, por ejemplo, ¿no? Pero si yo elijo un X y el juego ya se está desarrollando así, y yo digo, bueno, X e Y en esta posición, pero ya está ocupado, entonces busco otro, busco otro, busco otro. ¿Bien? ¿Y cuándo para el juego? Para cuando ya conseguí que alguien gane, ¿sí? Por ejemplo, gana la computadora, ¿sí? O gana el usuario. ¿Bien? O sea que tengo que hacer doble chequeo. Tengo que ver si ya se pudo encontrar elementos que estén, sean tres elementos que sean horizontal o vertical o diagonal, ¿sí? O que ya no haya más elementos donde poner, que estén todos ocupados. Si están todos los elementos ocupados, ¿qué significa? Que hubo empate, ¿no? Bien. Entonces fíjense, parece sencillo, pero tiene algunas cosas. Pero lo bueno es que la primera implementación que tienen que hacer, si se quiere un modo fácil, es la computadora va a generar su símbolo de manera aleatoria. O sea que gane es puro azar nada más. Bien. Tienen que buscar una fila, una columna en cual sea válido porque no está utilizado. Y pone su símbolo. Antes que juegue el otro, se tiene que ver si hubo algún ganador. O que siga habiendo espacio disponible. Bien. Pero si tengo que saber cuánto espacio es disponible, una manera fácil es saber cuántos movimientos va haciendo cada uno. ¿Sí? Si esa cantidad de movimientos ya llegó a 9, significa que el tablero está lleno. Bien. Y la otra es, bueno, una vez que ya tengan ese planteo base, mejoren alguna estrategia para que la computadora tenga más chances, ¿no? Que no sea simplemente el azar para poderle ganar al usuario. Bien, de repente si yo puse una cruz acá, la computadora puso, el primer movimiento va a ser al azar, por ejemplo. Pero si puso un elemento acá, bueno, capaz que lo que le conviene es poner en algún adyacente. Bien, entonces vean y propongan alguna mejora para que la computadora tenga más chances. Básicamente sería un juego donde tiene un modo fácil y un modo competitivo. ¿Y qué tan competitivo va a ser? Bueno, va a depender de las pilas que ustedes les quieran poner. Bien, ¿alguna duda?
Bien, importante, cosa importante que quiero destacar, que este es el último tema que está quedando de, de lo que sería la parte práctica, la parte 2, ¿no? O sea, lo único que nos había quedado en el tintero era trabajar con matrices, o sea que también ya podemos ir subiendo un trabajo práctico y podemos en cualquier momento ir lanzando la parte 3, que bueno, ahí ya se pone interesante porque ya son cosas específicas, ¿no? Trabajar con clases abstractas, interfaces y ya bueno, por último lo que estaría quedando serían interfaces de usuario. Bien, ¿dudas hasta acá? No, en realidad nosotros no le estamos pidiendo para que entreguen, ¿no? O sea, van a tener toda esta semana para trabajar. El miércoles ya vamos a definir bien qué damos. Seguramente que buscaremos otro ejercicio para seguir con matrices. Así que, no, fíjense que nosotros estamos yendo dentro de todo a un ritmo que no sea tan para que dejarlo atrás, ¿no? O sea, la idea es que vayamos viendo las cosas, pero de una manera que se pueda encarar en la virtualidad.